Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a este nuevo ciclo de investigación, un tema muy importante para desarrollar en el día de hoy. De esta manera, entonces, le doy los buenos días a mi amigo Diego. Diego, ¿cómo estás? Sí, Sí, buenos buenos días, días, ¿qué Diego. tal? Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Bien, Bien. emocionado sí, con muchas ganas de saber qué va a salir en la investigación. Gracias, Diego. Diego es nuestro sponsor en el día de hoy, entonces, agradecimientos a ti, Diego, por apoyar el proceso de la investigación. También vas a tener la oportunidad de realizar 4 preguntas en la fase exploratoria libre, entonces ya vamos coordinando todo. Y también, Angie, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, ya estamos listos. Entonces es importante aclarar que Angie no tiene previo conocimiento al respecto del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y desde este momento cierras tus ojos y comienzo con la inducción, Angie. Y Diego, si eres tan amable de silenciar también el micrófono mientras trabajamos con la fase fija. Ok, ahora sí. Entonces, Angie, voy a comenzar a realizar el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. A mis 3, investiga si existen conciencias encarnadas con un origen previo no terrestre y dime qué percibes o visualizas. Uno, 2, 3. Sí, como que llegan muchas, como si aterrizaran, una tras otra, poniéndose enfrente de mí. Y aunque se ven como humanoides, por dentro, o sea, su capa externa es muy delgada y por dentro se siente diferente, aunque no los estoy tocando, solo estoy percibiendo cómo llegan ante mí. ¿Cuáles pueden ser las condiciones subliminales que llevan a la reencarnación de una conciencia no terrestre en este planeta? Mucha información, llega demasiada información como si fueran como tornados de información y como si tomaran de ahí información para adherirlo a ellos. Y esto genera una expansión, como si creara una onda de luz y ya los veo diferentes, ya no son como tan humanoides, sino como si fueran más lumínicos, como más sutiles. Y lo que siento es como energía en información. Eso. ¿Qué características puede tener un ADN etérico de una persona que proviene de una reencarnación extraterrestre previa? Como de diferentes maneras de conectarse a la forma humana, como si le costara, como si tuviera que pasar un proceso para poder empatar su información fuera de y esta que está creando aquí para mantenerse. Es como cuesta. Yo solo veo que hace como chispas y es un proceso de adaptarse y conectarse. Y es como si después de muchos intentos ya hay como un acople y ya hay como una conexión o una adaptación. Se normaliza y ya se siente más tranquilo el ambiente. ¿Qué percibes o visualizas en relación con el término semilla estelar? Como si pudiera haber miles y miles y miles y miles de conciencias o inteligencias energéticas, literal como si dejaran un pedacito de sí mismos en diferentes dimensiones, pero es como que cada inteligencia lo hace a su manera
y también el tipo como de energía que deja en esa dimensión. Y esa energía que deja ahí va como cambiando, como si tuviera un proceso de transformación y después simplemente hace como una expansión, pero es como muchos haciendo lo mismo, muchas energías o conciencias dejando esta energía para que se transforme en diferentes como dimensiones a la vez, no solo en una, sino en múltiples. El ADN etérico de una semilla estelar libre de cualquier interferencia aparece como puro o híbrido. No, es que cuando conecto con el término semilla, ya no es puro. Puro es cuando esa esencia la crea. La crea es como una extensión de sí, a- pro- una porción muy pequeña, pero contiene exactamente todo lo que es de esa esencia y ahí es pura. Pero cuando ya está en esa dimensión para transformarse, ya no es pura. Comienza a adaptarse a lo que esté ahí en esa creación. Y hay procesos como de mezcla, y es lo único que puedo conectar con hibridación, pero no es una hibridación porque es como un crecimiento, no es como algo, por ejemplo, aleatorio, es completamente intencional y se va transformando acorde al ambiente y a la creación en donde está depositada esa semilla. Pero la única original que veo es la que se crea ahí, antes de ser depositada en otra dimensión. Las otras ya no son puras, ya empiezan a cambiar, a mezclarse, a interactuar, a transformarse. ¿Existen características del ADN etérico de una semilla estelar que puedan influir o reflejarse en el ADN físico que percibes? Pues solo me llega así porque siempre está en transformación y depende de esa semilla. Pero como te digo, no veo una, veo múltiples al tiempo en diferentes lugares haciendo lo mismo, que proviene del mismo origen y sí genera como un complemento a la forma en la que se está transformando. Parte de ahí, es como algo subjetivo, aunque respeta las leyes del lugar en donde está como interactuando para transformarse, le da una característica única a esa forma, porque es que yo no solo estoy viendo la forma humana terrestre, sino que la estoy viendo en múltiples lugares diferentes. Y si me vengo para acá, para la parte más terrestre, aunque la forma física respete, digamos, esas leyes de forma, de textura, de composición, cuerpo, tiene su sello, no es, nunca es igual a otra que también se está transformando aquí, que está creando en este mundo. Observa si existen memorias, imágenes subliminales o impulsos perceptivos que en los sujetos humanos se interpretan como vínculos con orígenes estelares. ¿Qué detectas? Sí, hay demasiada información sutil que todo el tiempo está fluctuando hacia, por ejemplo, ese que está aquí como humano, transformándose, interactuando y co-creando, y llegan memorias, sensaciones, imágenes, información que muchas veces es demasiado confusa, pero desde el interior es como si empujara una fuerza o esa energía pura a salir al exterior, pero tiene que ver con esas memorias y no solamente como de la esencia que lo creó, de sí mismo como esencia, sino de lo que está viviendo
en las otras dimensiones al mismo tiempo. Se intercambian o vienen memorias de esas otras semillas que están transformándose, que hacen parte de ese mismo que lo creó, de ese uno, de ese que las dejó allá en cada dimensión. ¿Existen entidades cósmicas o interdimensionales que influyen en ciertos seres humanos, induciendo creencias relacionadas con ser semilla estelar, con ser una semilla estelar? ¿Qué captas? Mira, mi sensación es como que está adherido hacia, no dentro, sino como que se adhiere como las rémoras, así, es como algo que se adhiere y comienza a generar impulsos para tergiversar como la pureza de lo que hay dentro de la información. Utilizan esto para hacerlos sentir como únicos, especiales, diferentes, como fuera, como que hay demasiados iguales y quieren extraerlo para hacerlo sentir muy especial y utilizarlo como una marioneta. Pero sí, yo veo demasiada manipulación, pero son como ventosas o rémoras que se adhieren a esa energía que está en transformación en esa creación. Freddy, tu audio. Muy bien, aquí hemos culminado con la información que hemos recaudado a través de las preguntas fijas del protocolo y vamos a comenzar a desarrollar la parte libre. Diego, ¿tienes preguntas o inquietudes en este punto? ¿Quieres realizar algunas? Bueno, la información fue muy rápida, ¿no? Pero ¿observas algún personaje importante o eh, que te llame la atención, que se considere semilla estelar y que sí tenga en su ADN etérico un origen no terrestre? ¿Puedes repetirla, Diego? Es que al comienzo se te fue un poco el internet. Ah, ya. Si es que observa tal vez un personaje importante en la historia Ujú. que tenga esta semilla estelar, un origen no terrestre. Me llegan demasiados rostros, demasiadas energías sutiles, porque no, no es uno Mm. o poco, son millones estando aquí encarnados, haciendo diferentes labores, pero no conecto con ninguno famoso, como alguien que todos los humanos conozcan. Son muchos humanos haciendo actividades en silencio, silenciosas, que son fuente de esa creación estelar o de esa semilla estelar y están haciendo actos que generan como ondas muy impactantes en las vidas de otros que están como a frecuencias muchas más bajas o adormecidos. No son figuras reconocidas, ah, que yo pueda decirte un nombre famoso. Son muchos en diferentes momentos históricos haciendo, haciendo actos en silencio con un impacto demasiado profundo energéticamente, dejando huella en la vida de humanos con frecuencia más baja, más apagados. ¿Alguna otra pregunta, Diego? ¿Tu segunda Mm, pregunta? ya. Bien. Si ha ido un poco el internet de Diego, entonces, bueno, voy a comenzar a preguntarte allí y ahora volvemos con Diego. Ah, Diego, tenías la otra pregunta, se fue tu internet por un momento. ¿Me fue mi internet? Sí, Ah, ya. ¿Cuál sería el objetivo que percibes del por qué estas esencias estelares encarnarían en la Tierra?
hay un flujo de energía muy intenso en la Tierra, de entrada y salida, como si fueran, mm, es que no sé cómo se llama esto del átomo, que se ven así como los como las toroides, órbitas. sí, como los toroides, así se ve demasiada energía que entra, sale y se entrecruzan, creando como un gran campo así expansivo, y esto es como si fuera algo muy lumínico o muy intenso que se percibe a una distancia demasiado amplia, y donde fluye demasiada información. Esa información se puede transformar em, en instantes, como en instantes de interacción o en creaciones matéricas, o por ejemplo estoy viendo nacimientos, como si toda esa energía que fluye tan intensa sirve para poder hacer cualquier cosa, que esa esencia que ha depositado esa semilla estelar de sí mismo acá, confía en que esa semilla pueda transformarse. Yo no lo estoy viendo como elegidos o niños índigo, no, no es esto, es esta semilla puede aquí transformarse y hay millones y millones y millones de semillas aquí puestas por sus creadores mismos como partes de sí, como extensiones, transformándose. Y es la información, lo que vienen, porque la información puede ser utilizada como desean para esa transformación. No hay un límite, no hay reglas, no hay leyes, no hay limitantes. Es demasiado intensa la información que se corre acá. Energía en información, me refiero. Muy bien, Diego, tu siguiente pregunta. Ya. Angie, ¿qué forma observas que tienen estas esencias antes de encarnar y que se les denomina como semillas estelares? Eh, a, a esta semilla, o sea, esta que es como esa extensión de esa inteligencia o esencia que la ha creado, es como una luz. No tiene una forma como la nuestra, como piernas, cabeza, no. Es como una luz, como si tuviera demasiados pelitos, sí, como muchos pelitos, como si fuera una pelotica, pero no es exactamente redonda, con muchos pelitos que al moverse así como demasiado rápido puede cambiar un poco su forma, pero es como si lo vieras así todo el tiempo haciendo así, así, es muy intenso, pero cuando yo me acerco no es agresivo, no es completamente tranquilo a pesar del exceso de movimiento que puedo percibir o de vibración. Y son muchos pelitos así lumínicos que se mueven demasiado rápido. Muy bien, Diego. Y tu última pregunta. Mm, Estas esencias cuando encarnan son conscientes, la mayoría de ellas que tienen este origen no terrestre. Es de todo, porque son millones, muchos. Si yo viera el planeta Tierra, yo diría que 90% son así. Y depende de su adaptación, su capacidad de hacer lectura del lugar en donde está, por ejemplo, de la Tierra o de otra dimensión en la que lo han puesto, y de su capacidad de crear como, como si fuera energía que le permite adaptarse, y ahí se hace o más consciente o menos consciente. Sin embargo, también es como un proceso, mientras se va transformando, es como dices tú, su memoria o su conciencia de estar aquí y de venir de ese origen de semilla, se va haciendo cada vez más claro, más claro. Eh, Estoy viendo como semillas de un mismo creador, de una misma esencia, y cada semilla en diferente dimensión tiene diferentes procesos, unas más conscientes que otras, pero en la tierra también tiene como un proceso diferente. Las diferentes semillas de otros creadores, unas son muy, muy conscientes
y otras no tanto. Otras están como en un proceso mucho más lento y les cuesta el proceso de adaptación, pero no paran. Este costar no significa dejar de hacerlo, sino que van a un ritmo muy diferente a las que ya son más conscientes, pero sí hay, las hay muy conscientes. Muy bien, Diego, gracias por tus preguntas. Entonces ahora voy a comenzar a desarrollar las mías. Entonces, si quieres, eso, gracias, Diego. Angie, vamos a partir del punto del desprendimiento de una semilla estelar. ¿De dónde se desprende? No es un lugar, es que, ¿cómo lo explico? No es un único, no es un único punto, es como si yo estuviera ante una energía, inteligencia, esencia, que está ahí como haciendo esto, como expandiéndose. Entonces, como estoy enfrente de de esta energía, toma una forma humanoide, pero porque yo estoy en este momento así. Entonces, se forma como muy humanoide, un poco lumínico, porque sabe que lo estoy observando. Y cuando comienza a crear esa semilla estelar, no esas, porque está creando varias, lo hace para que yo lo vea. Es como si comenzara a jugar con lo que ahora son sus manos y comenzar a crear esas bolitas que les digo con pelitos, múltiples, varias. Y dentro de los gestos que puedo observar, es como si me sonriera, pero no es un punto, es como un gran espacio en el que yo solo estoy viendo desde afuera o desde lejos. ¿Se podría considerar como un ser, una entidad, o para los que creen en esto, un dios? Pues todas las anteriores, porque es una inteligencia, es una energía con tal inteligencia que puede reconocerme, puede tomar una forma para hacerse familiar para mí, está creando con su energía extensiones de sí en proporciones muy chiquitas, pero que contienen exactamente lo mismo. Y es un Dios, es una entidad, es una inteligencia, es un creador y, y ni siquiera me la hace difícil, ¿sabes? Es como si quisiera hacérmela fácil para yo entender lo que está sucediendo, como que adapta su energía para que yo pueda hacer lectura y dar la información que estoy dando. ¿Es posible hablar con él de manera directa o con esta energía? Sí, yo no siento resistencia, yo siento que sí. Bien, déjame con esta energía. Hola. No lo sé si saludar o no, porque es presencia absoluta, solo te sientes lejos, pero estamos en el mismo espacio. Sí, pero desde la perspectiva que nos concierne esta línea temporal donde existe el tiempo de determinada manera, entonces de esa forma te doy los buenos días desde donde me corresponde. Buenos días. Bien. Ahora, estamos haciendo una investigación que precisamente corresponde a un término que se le llama semilla estelar. Naturalmente, es una etiqueta que define un estado de energía que desde mi punto de vista es indefinible. Pero más allá de lo que sea mi opinión personal, mi punto de vista, ¿qué podrías decir de esto? Semillas estelares, queriendo entender su origen y entendiendo su proceso de transformación en el lugar en donde están sus formas actuales. ¿Tú te consideras un dios, te consideras una entidad? eh, y todo esto te lo referencio es porque debes estar al tanto que aquí en la Tierra existen diversas creencias y muchas de ellas involucran a un dios o a una entidad o a un ser creador que justifica nuestra presencia aquí. ¿Qué dirías No tú de hay esto? semilla que no provenga de un Dios creador de sí mismo.
El Cuando, origen no puede darse de manera externa, sino únicamente desde el interior. ok. Cuando comenzamos a hablar contigo o mi soporte comienza a apreciarte, a verte, hay un momento en que tomas una morfología humanoide. ¿Con qué propósito haces esto? Porque puedo hacer lectura para poder interactuar. Inmediatamente la siento, Ujú. puedo hacerlo a libertad. Y cuando haces su lectura, ¿qué deduces, qué infieres para tomar esta definición, esta morfología? Una semilla estelar, 3 semillas estelares, cientos de semillas estelares, entendiendo su origen. Antes de pasar a otra pregunta que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿tú eres infinito o eres un ser finito? Infinito como todos, como inteligencias en extensión. ¿Alguien te ha creado? No, no hay tal. Dentro de la percepción lineal, temporal, mental de los seres humanos siempre se considera un principio y un fin. Entonces, si existe un Dios, por ejemplo, tú como energía, desde esta perspectiva humana, de ahí la pregunta, ¿quién te creó a ti? Energía en movimiento, con conciencia, no hay creador. ¿Hay una entidad definida dentro de esto? ¿Un ser? No lo hay. Bien, ahora volviendo a, a este punto, o sea, a algo que acabas de mencionar, que es muy importante, y es que nosotros siempre tenemos la tendencia a comprender nuestro origen. Y al momento de impulsarnos para descubrirlo, utilizamos cualquier cantidad de recursos que están pues ahí, a la mano o frente a nosotros. Y muchos de estos recursos son como laberintos que hacen que se complejice el hecho de entender el origen, ¿no? Hay religiones, hay filosofías, hay pensamientos individuales, infinitud, como ya sabrás. Y em, al momento de crear este impulso de saber de dónde venimos, ¿qué hace que una persona o que nosotros no entendamos este origen, no tengamos una retentiva sobre este origen? Porque el medio en el que están está diseñado para que todo lo busquen afuera, a distancia, confuso, cuando la información es simple y clara en su interior. Contenido, absolutamente todo en su forma, en donde se encuentran en la actualidad. ¿Qué hay en el medio que nos concierne que estemos teniendo una visión externa de búsqueda para comprender esto? Todos los que quieren ahí alimentarse de la energía que no es consciente. Eso es lo que hay. Demasiada información que solo puede ser utilizada por inteligencias o conciencias puras. Y En, o- quienes no pueden reconocer en sí tal capacidades, entonces se adhieren a otros para impulsarlos a hacerlos por ellos, sin darse en cuenta que están desconociendo su propia naturaleza pura también. en este medio donde están estos seres que se nutren de otros, em, estos seres que se nutren también son semillas estelares o no. El 1% del lugar en el que están sus cuerpos no son semillas estelares. El restante todos son iguales, Este 1% que no son, ¿qué son? originales de ahí, de esa creación, de ese mundo. O sea, terrícolas, ¿a eso estás haciendo referencia? Exacto, a eso hago referencia. Bien, y es un aspecto que es aislado de ti, Son creaciones diferentes, son nada creaciones más. diferentes. Bien, ahora, una persona durante su entendimiento de su estado de presencia en un punto, por ejemplo, dentro de esta experiencia física dentro de la cual nos encontramos quienes van a ver este video, Diego, aquí Angie, ¿cómo es que no sabemos de dónde venimos? O sea, somos conscientes de una existencia, una historia eh, que nos, que de cierta forma nos consta porque la hemos experimentado, pero ¿por qué no recordamos de dónde provenimos? Porque no quieren hacerlo, no porque no puedan hacerlo. ¿Y qué hace que no se quiera hacer? Se pierde el punto de presencia, no importa el origen.
sino en dónde estás. Sí. Entonces, si tengo absoluto estado de presencia en este instante, ¿puedo tener acceso a esta información? ¿Creo entender esto o ya me corregiré? Absolutamente, pero es completamente innecesaria, porque al estar en presencia eso ya no tiene importancia. No tiene importancia. Muchos de los seres humanos que se encuentran aquí se consideran seres especiales o seres que corresponden a otras franjas dimensionales no propias de la Tierra. Y mientras están en la Tierra, tienen cierta aversión a la experiencia física aquí porque la consideran desagradable por muchos factores sociales, extraterrestres y demás. ¿Qué puedes decir de esto? Son fases de transformación que todos, absolutamente todos viven antes de entenderlo. ¿Consideras que el hecho, por ejemplo, de provenir de Andrómeda, de Sirio o de otros lugares de la galaxia, estando aquí encarnados, significa que se es más especial que otros seres con facultades diferentes? Solo son puntos de transformación de las semillas, no es nada más. La presencia actual, lo que está ocurriendo en el planeta Tierra hoy día, todo como se está manifestando, ¿cómo lo asumes? Transformación, información en movimiento, de esa que se busca para que la semilla pueda transformarse nada más. Nada especial, nada diferente. Mucho movimiento, luz, intensidad, dinamismo, permitiendo a la semilla adaptarse. ¿Cómo es esta creación de las semillas cuando tú estás ahí y se crean estas semillas? ¿Cuál es tu intención al momento de que se creen Experiencia. la experiencia? Cuando se crea una semilla, ya está consolidada. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el mecanismo para entenderlo luego de la creación? ¿Qué sigue? Soltar la semilla confiando en que puede adaptarse al nuevo medio sin necesitarse entre sí ni a mí. Se nutre con el proceso de viaje o de Se traslado. nutre, crece, se expande. Y durante esta transición, por ejemplo, esa semilla se puede dividir en muchas semillas más y experimentar una simultaneidad de experiencia en diferentes puntos. Depende del lugar en donde está y si las leyes de ese lugar lo permiten. Cuando tú dices leyes, entonces hay lugares que están supeditados a leyes. Todos los lugares tienen leyes, creaciones con creaciones que se vuelven una creación y se respetan los límites y los alcances para poder estar ahí. Cuando decimos leyes, me voy a remitir desde la lógica humana. Es como una serie de lineamientos que me permiten a mí entender qué puedo y qué no puedo hacer. Son las Algunas, rutas de la experiencia que le permiten estar ahí a todas las esencias y adaptarse en el medio. sí, y a veces estas leyes son opresoras y no exhortan, por ejemplo, a la libertad. No estoy hablando de sistemas de control, estoy hablando de Eh, leyes naturales. Bien, la pregunta por qué la traigo al caso precisamente para darle claridad entre las leyes de un sistema de control y las leyes que son, digamos que muy flexibles y que no oprimen, sino permiten la fluidez de la energía. Bien, por otro lado, al momento de esta semilla estar viajando y estar experimentando, finalmente, por ejemplo, llega a la Tierra. ¿Cómo es este proceso de percepción de una semilla al tocar la atmósfera terrestre desde sus diferentes dimensiones? Variada, depende, depende de su capacidad para poder extenderse y de hacer esa lectura de las energías millones que están a su alrededor. Y No hay cuando, una única manera de estar ahí y de sentir que ha llegado a una nueva dimensión para poder establecerse, transformarse. y cuando comienza a tener esta lectura de lo que ocurre aquí en la Tierra con respecto a la cantidad de seres involucrados aquí, y por otro lado la historia que está involucrada aquí, se absorbe toda esta energía, se absorbe toda esta información y queda implícita dentro de la semilla estelar, o hay información que sí e información que no.
Siempre es selectivo esa decisión y voluntad de la semilla que está ahí expandiéndose. Hace un tiempo he Puede pensado, elegir todo o puede elegir solo lo que prefiere. hace un tiempo me ha dado la sensación de que el solo hecho de estar aquí en la Tierra, como acaba de preguntar, ya sabes todos los idiomas de aquí, no importa de qué época hayan sido. ¿Es así? Conocimiento terrestre se va adquiriendo a medida que la semilla se va transformando. Eso hace parte del proceso de adaptación. Al inicio no entiende nada y no sabe nada y va adquiriendo esa energía, esa información que se mueve constantemente y de manera intensa. En ocasiones, al momento de experimentar la existencia, eh, se automatiza el hecho de estudiar, trabajar, tener familia y como, de cierta forma, como esta rutina existencial que hay aquí y se convierte en un automatismo. ¿Qué puedes decir de esto? Que es uno de los componentes atractivos de esa dimensión y ese lugar. Y hay un punto de conflicto. La persona se siente incómoda, está experimentando algo y algo le lleva a cuestionarse. ¿En qué se argumenta ese impulso? Que la incomodidad siempre es transformación y siempre existirá porque no hay tal semilla que se quede estática. Las semillas estelares que están escuchando en este momento esta información, cuando la van a escuchar, ¿qué podrías decirle? ¿Quisieras decirles algo? Nada. Bien, perfecto. Gracias. Déjame con Angie. Angie, Ujú. ¿cómo te sientes? Como que pasando de un estado muy amplio a uno muy reducido. Entonces hay una resistencia, porque es como, como si no quisiera reducirme, sino mantenerme ancha o amplia. Exacto. Ahora, ya que has planteado esto, ¿por qué ocurre esta sensación? Porque cuando una energía que está chiquita interactúa con una energía amplia, quiere ampliarse como la que está amplia. Pero como ahí está esta regla natural, por mi forma física, debo volver a su tamaño. Entonces se crea como esa resistencia de volver a esta forma en la que estoy, ¿Algún tipo de sensación emocional al momento de canalizar este ser? como si fuera menta, algo mentolado, algo fresco, todo el tiempo. Ok. Ahora vamos a ir a este momento en que hay una persona que, por ejemplo, hay una persona en una sesión de hipnosis, ¿no? Se hace esta sesión de hipnosis y quiere, por ejemplo, observar algunos eventos para comprender la adversidad del momento, lo que hace que lo impulse a hacer una sesión de hipnosis. Y se descubre que viene, no sé, de Sirio. O sea, es un extraterrestre, para comprenderlo de esa manera, encarnado acá. ¿Sí? Em, ¿Cómo se podría asumir el hecho de tener una experiencia extraterrestre y de esta impulsarse acá? ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que consideran que ese es su origen. Es que lo que yo siento de la energía que se está moviendo en esa sesión es simplemente como cuando abres la reja para atraer información que no es ajena o externa al cliente, por ejemplo, que está en hipnosis o está en su sesión. Solo se corre la reja y la información fluye como si fuera, sí, como si fuera agua que está entrando. Así lo veo yo, como energía agua que está entrando para impregnarse en esta forma que está un poco más limitada o compacta. Y cuando ya entra, cuando está húmedo, el cliente de esta misma información comienza como un oleaje por dentro de esta parte energética física del cliente y comienzan a darse en como nuevos procesos de adaptación, como si esos pelitos que yo vi en esa forma inicial como pura, los puedo ver que salen, así, salen de la piel
buscando expandirse y volver a adaptarse, darle como una nueva forma a esta energía que está contenida en este cuerpo. Es una transformación, pero no se trata de el origen, sino de que la Sí. energía fluye hacia él para permitirle seguir transformándose y adaptarse más fácilmente, como más equilibradamente o armoniosamente. Cuando una persona se entera, por ejemplo, hablando desde la globalidad, no específicamente el caso que acaba de comentarnos, sino a nivel global, eh, ¿cómo es el papel de, o sea, la reacción de la persona al enterarse de, por ejemplo, que una de sus experiencias corresponde a un lugar que no es terrestre, o sea, es extraterrestre? ¿Cómo es el Es como papel? si Dame un segundo. fueran, Que quería, ¿cómo es el papel del ego? Porque la persona comienza a sentirse especial y comienza a distorsionar, a mi modo de entender, esta expresión energética. es que es como si yo viera la generalidad. Hay pequeñas excepciones, pero es como encima de esa energía que es muy quebradiza, muy falsa, que está por encima como si fuera una capa de caramelo muy delgadita, debajo está realmente como lo importante, como lo valioso, como lo que tiene real sentido para esta persona. Y esa capa es ese ego de sentirse único, diferente, de que al final solo veo las rémoras adheridas a esa capa. Son como ventosas así, que se chupan ahí y se quedan ahí alimentándose en esa capita delgadita que veo en la superficie. Pero en el fondo es cuando se enteran de este origen, aunque se alimenta esa capa y se vuelve más gruesa, esa capa que está en la superficie, esta tiene como una sensación mm, es como una sensación de bienestar, como que calmas algo que está ardiendo o calmas un dolor que estaba ahí molestando, cuando se siente que no son de acá y que si tienen un origen externo es como aplicarte algo que calma el dolor, así se siente, como un bienestar, como, ah, aunque esa otra se siga fortaleciendo, esta como que calma, como que mengua un poco. Sí, porque hoy día, y bueno, no solamente hoy día, sino a través del tiempo, se habla mucho de los niños índigo, los niños azules, se habla sobre cantidad de facultades que se han manifestado en determinadas personas. Y sobre esto se ha malinterpretado o se ha entrado dentro de un estado de idolatría o de fascinación sobre esta situación. Mira, cuando tú hablas de eso, comienzo a ver como secciones o grupos, como grupo, muchos, 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 que simplemente tienen una capacidad diferente de adaptarse Ujú. y de mostrar esos pelitos. Entonces, por ejemplo, tú decías los niños índigo, pues sí, los veo con esa etiqueta, pero solo son un grupo de semillas que lograron adaptarse de esa manera en particular y sus pelitos se mueven de una manera específica. Estos que nombraste como los niños azules, entonces son lo mismo, otro grupito de semillas que logró adaptarse de una manera diferente y sus pelitos se mueven diferentes a estos, pero todas son lo mismo, son semillas adaptándose en proceso de transformación que simplemente lo hacen de maneras diferentes, pero también estoy viendo a ese porcentaje como terrestre, terrestre, que no es Sí, estelar, sino aquí, y es increíble, o sea, o sea, no hay nada que envidiar a las exactamente. otras transformaciones porque tiene su propio proceso de transformación, tiene una conexión con la tierra, con los elementos, con esta creación terrestre que es como, ah, se siente así como un éxtasis. Entonces, y también tiene, o sea, es decir, tiene su proceso propio de transformación, no tiene los pelitos, no los tiene, los puedo distinguir de las otras que son externos, pero su manera de estar aquí como en su, ¿cómo lo digo yo? Como en su territorio original y se siente como excitante,
como mucha energía muy potente. Entonces es fabuloso cómo se ve ese porcentaje puro de acá. Pero Sí, así lo veo, múltiples grupos en diferentes procesos de transformación, nada más. sí, o sea, la capacidad infinita es implícita en todos. No hay alguien que sea mejor que otro o que tenga una expresión energética más evolucionada que otro, no. No es como Simplemente, la exacto, lección de es la elección. transformarse. Es, por ejemplo, hablemos de un edificio de apartamentos. ¿No? Hay diferentes alturas. El que está en el décimo es mejor que el del primero. No, simplemente es una experiencia. Pudo comprar el penthouse, eso tan solo es eso. Pero no significa que el hecho de estar en esa altura y percibir el panorama desde una forma como más aérea, no significa que el de abajo no pueda hacerlo o crearlo o está en inferioridad de capacidad. ¿Sí? Entonces, esto a razón de las sesiones donde surge este tipo de eventos dentro de los cuales los clientes sienten una aversión. No estoy generalizando, únicamente cierto tipo de personas que tienen este inconveniente de cuando se enteran, por ejemplo, que vienen de Andrómeda, ya quieren finalizar su ciclo físico, o sea, se desentienden de esto. Yo sabía, yo tengo que regresar a mi casa, yo no estoy, no soy aquí, yo aquí no me adapto, no soy de aquí, el agua me sabe horrible, la lluvia, la naturaleza me arde la piel y cosas como esas, ¿no? O el sistema también, ¿no? Porque el sistema tiene un grado de influencia a nivel social, político, lo que está ahí, que hace que la experiencia, de cierta forma, pues no sea tan simple. Bien. Ok, ahora, vamos a hablar ahora sobre esto que acabo de decir y las interferencias, los seres que se encuentran dentro de estos ámbitos, dentro de los cuales ven, porque también ha ocurrido en sesiones donde la persona se siente especial y, por ejemplo, se da cuenta que viene de la constelación de Sagitario y tiene esta resistencia a la experiencia física y quiere retornar. ¿Cómo es este movimiento de energía? Es como un bloqueo. Por ejemplo, veo que esa información pudo provenir de la otra semilla que es como es sí mismo. Es que no es que sean diferentes, solo son como, así como los dedos de la mano. Simplemente es una extensión y este dedo tiene una forma diferente, así los veo. Entonces, esta semilla que está en la tierra corre la reja y trae esa información de la otra semilla, que es ella misma, pero en otro lugar, en otra dimensión. Y entonces, al traer esa información, lo que hace es solidificar esa capa externa en donde yo veo que las rémoras, que serían las interferencias, se adhieren. Y esa interferencia lo que hace es como emitir impulsos para programar. Son como así, como si fueran, bueno, así se ve, como si fuera un resorte, que simplemente es algo que gira y no tiene final. Entonces, esta programación crea en esta persona, en esta que está aquí encarnada en la tierra, esa necesidad de irse, de expulsarse de esta forma para ir al supuesto origen, al hogar o a la casa, cuando ese no es, ni siquiera, porque esa es otra semilla en otra dimensión, que está viviendo otra transformación diferente. Y es como que se zafe de esta transformación, pero es algo que no se puede lograr. La transformación nunca para. El proceso de adaptación de la semilla nunca para, sí se vuelve más lenta. Si hay interferencia, se vuelve lenta y pesada, pero nunca se detiene y nunca se devuelve. Siempre es como un proceso como si fuera hacia adelante, como algo progresivo. Y, y se vuelve lenta cuando está esta sensación de aversión a la experiencia. Eso, se vuelve muy pesada, muy lenta y cuesta moverse. Claro, se fuga energía. Bien, ahora, a veces ocurre también en las sesiones, de hecho tuve una sesión hace poco donde había una persona que tenía 5 existencias paralelas, ¿no? Por ejemplo, Semillas, yo veo semillas, eso. Entonces quería yo veo semillas. preguntarte, planteo esto, luego hago la pregunta y ya me das la información. Siempre hemos pensado que nuestro estado de presencia aquí es el único que hay. O sea, yo soy Freddy, estoy aquí en mi país y ese es el único que hay, ¿no? Y tenemos esa percepción unitaria de creación. Y al momento, por ejemplo, de una última sesión que hice hace poco y otras que se han dado, em, la persona se entera que no solamente tiene esta existencia, sino que tiene otras, incluso geográficamente, o sea, aquí en la Tierra.
en simultánea también, ¿no? Y esto crea un conflicto en la persona a nivel racional porque no puede explicar o no puede comprender el hecho de que se pueda dar esta simultaneidad de experiencia. ¿Qué ves sobre esto? Sí noto una diferencia evidente entre cuando hay experiencias múltiples aquí mismo en la Tierra a cuando hay diferentes experiencias al tiempo en otras dimensiones o lugares energéticos. Cuando es aquí, es porque esta misma semilla ha decidido hacerlo así, como subdividirse, pero es la misma semilla en el mismo proceso de transformación. Mientras que cuando veo las otras, Sí, en los otros lugares, sí son como extensiones de ese gran origen con el que estuvimos interactuando al inicio. Ese sí son de ahí, como que parten de ese origen. Eh, y cuando esta, digamos, esta semilla puede percibir esas múltiples experiencias fuera de la Tierra, de la dimensión terrestre, eh, pudiera acceder a los procesos de transformación, pero es una línea así muy delgada de no perder la presencia. Es como, claro. no es el deseo para llenar necesidades, sino es como simplemente abrir todas las rejas al tiempo y dejar que la energía entre y entonces ahí ya es como estar en completa sincronicidad todas las semillas en cada una en su proceso, pero pudiendo leerse a sí mismo en cada proceso en el que está. Es una lectura amplia, es como si la conciencia se expandiera, pero no es para llenar vacíos, porque cuando se hace para llenar ese vacío, entonces simplemente no se expande la energía, solo se contiene como si la encarcelaras y está ahí, sin poder utilizarse como tal. Haciendo referencia, por ejemplo, a estas líneas paralelas de experiencias simultáneas, y por ejemplo, nos vamos a referenciar siempre y cuando se manifestarán solamente en la Tierra, em, y cada una de ellas está viviendo un grado de afectación, se retroalimentan. Por ejemplo, voy a colocar que una parte está muy bien, una semilla estelar está muy bien desde todo aspecto en otro lugar geográfico, pero hay otra que se encuentra, no sé, en la Patagonia y está viviendo algo muy complicado. ¿Hay retroalimentación de Siempre, afectación? sí, sí hay una retroalimentación en todo sentido, pero siempre es como a voluntad de la semilla original, por decirlo así. Hay una, por ejemplo, si hay cuatro, veo a cuatro, cuatro iguales viviendo cosas diferentes en la Tierra, diferentes puntos geográficos, pero hay una que es como el inicio. Esa fue la que decidió, digamos, subdividirse. Esa es la que comanda o administra el grado de Ya. afectación de la una a la otra, porque es como la que tiene como esa voluntad o esa conciencia. Y depende del grado de adaptación, de transformación. Puede tener el control absoluto o parcialmente. Y cuando es parcialmente, pues se dan esas grandes interferencias que aprovechan como esa falta de control o de gestión, de administración propia. Em, Ahora hablemos un poco de los extraterrestres, de los que hacen estado de presencia aquí. Eh, Ellos, al momento de estar observando las semillas estelares, por ejemplo, en este caso nosotros los seres humanos, ellos son conscientes de que estas semillas estelares tienen ADNs que difieren o sea, son complementarios a aquí. Es que hay de todo. Hay seres extraterrestres que también tienen semillas en otros lugares, pero cuando vienen aquí es porque no son conscientes. A Ujú. ver, mm, no tienen acceso a esta información, están en su propio sistema de control y como ven, a pesar de que no ven la suya, ven, por ejemplo, la de un ser humano que está en otro lugar y acá, vienen a intentar someter este por por las variaciones de frecuencias que hay en la Tierra. Puedes tener frecuencias muy altas o muy densas o muy bajas. Entonces, vienen aquí a intentar consumir esa semilla
pero no se dan cuenta que ellos también pueden tener esas otras semillas en otros lugares. Bien, ahora hablemos de un ser sutil. A veces me preguntan mucho, Freddy, pero en las sesiones solamente hay seres negativos. ¿Acaso es que no hay seres positivos o seres sutiles o cosas así? Entonces quiero que observes, por ejemplo, una semilla estelar, un ser extraterrestre sutil que tenga cierto estado como de contemplación con respecto a la Tierra y lo que pasa aquí. Mira, estoy viendo diferentes creadores, como el del inicio, Ok, como en el, es diferentes, con sus propias semillas. Hay quienes no tienen semillas en la tierra, hay quienes tienen semillas en otros lugares diferentes y no la tierra. No coinciden con los de los demás, están en diferentes lugares, muy, muy diferentes. Pero una de esas semillas que está en otro lugar decide como moverse aquí por bien, esa capacidad de decidir en dónde, como, dónde expandirse y no simplemente es como uno más que viene y nace aquí, pero no es, ay, ¿cómo lo explico? No es una interferencia hacia las otras, simplemente está en movimiento, en co-creación, en expansión también. ¿qué tipo de ADN percibes? Me refiero con esto a las morfologías que No conocemos es aquí en la Tierra o humanoide porque no tiene semilla humana, o ya, sea, no tiene esta eso. forma. Ok, No, es lo que nosotros decimos extraterrestres, pero las semillas estelares también son sí, extraterrestres, sí, claro. sino que no tiene esta morfología. Bien, Por ejemplo, veo múltiples, veo como un poco anfibioides, con piernas, manos, pero así como un poco de características anfibioides, felinoides, veo diferentes, como unas que ni siquiera conozco, pero no tienen esta forma humana, como las semillas que sí están aquí. bien. Quiero hablar con un felinoide de estos que estás viendo ahí. Uno que quiera interactuar con nosotros aquí. Ujú, Bien. ¿Me dejas hablar con él? sí, Bien. Hola, soy Katana. hola, Katana. Soy Freddy. Hola, Freddy. Bien. Nosotros estamos haciendo una exploración en la energía a través de una información que hace referencia a la semilla estelar. Una vez te comento esto, ya podrás ahí observar toda la indagación que hemos hecho hasta este punto. Y ya comprenderás el por qué estamos hablando contigo en este punto de referencia y te agradezco el momento que permites para hablar. Hay algo que ocurre aquí con los seres humanos y hay una observación, una fijación, una sensación, una experimentación de expectativa hacia lo que es el fenómeno extraterrestre en la Tierra. Muchos de los seres humanos perciben a los seres extraterrestres como, obviamente no vamos a generalizar porque entendemos que hay seres de frecuencia densa a nuestro entender y seres sutiles que se mueven en ese tipo de vibración. Voy a hacer referencia a los de la vibración alta, que son los menos frecuentes dentro del trabajo que nosotros realizamos. Y volviendo a lo que estaba mencionando antes, hay cierto estado como de fascinación hacia la presencia extraterrestre. ¿Qué puedes decirnos de esto? Cuando hay un vacío evidente que siente un igual en su exterior, intenta llenarse. A eso puedo referirme. La fascinación se da porque hay un vacío en su interior. Eso que está intentando hacer no es suficiente. Y como no es suficiente, entonces intenta llenarse con algo que está muy lejos de sí mismo. Y el querer hacer eso, entonces, lo hace algo inalcanzable porque en realidad es inexistente. Nunca se puede llenar, nunca se podrá llenar. Y se crea eso que tú llamas fascinación. Eso, una distorsión de su realidad. Y hay una palabra que me llega en este momento y es evolución. Al momento del ser humano compararse con seres extraterrestres que tienen otras capacidades, se considera el ser humano en menor proporción. Se considera incluso, sin generalizar, en lo más bajo de la escala de la evolución.
Eso es relativo desde el punto de vista en el que se está observando. No hay tal escala. Son procesos completamente personalizados. El ser humano, al ver, por ejemplo, contemplar su energía y ver sus limitantes y sus capacidades, y al momento de compararse con otros seres, ve que hay una diferencia con respecto a sus características. Por ejemplo, hay seres que tienen habilidades psíquicas, otros que tienen capacidad cerebral mucho más amplia, un coeficiente intelectual más amplio. Y esto lo aducen a evolución. ¿Qué puedes decir de esto? No hay mucho más que decir que el desconocimiento de sus propias capacidades que están dormidas en lo profundo de su interior. Y a eso iba. Si la raza humana no fuera tal evolución como lo etiquetan, pues no habría interacción alguna de seres extra o fuera de la Tierra, porque sería completamente nula, porque entonces no habría atracción. Pero hay millones de especies interactuando con la humanidad, precisamente porque son seres atractivos, con procesos profundos y complejos, pero el desconocimiento y el control de las interferencias les hacen pensar que son involucionados. ¿Qué sería lo adecuado, por ejemplo, en ese caso, un ser humano que tiene este tipo de percepción para hacerse consciente de su capacidad y revertir ese estado de impresión? No lo sé, yo no soy humana, Ok, no sé cómo son sus procesos. bien, perfecto. Gracias por la interacción. Déjame con Angie. Angie. Bien, ahora quiero, para terminar, ¿qué debe hacer una persona? O no tanto que debe, ¿qué es necesario si tiene la intención de recordar su información, de saber quién es y tener esta retentiva nuevamente de toda su experiencia? Te voy a decir lo que me llega en las imágenes que veo. Un árbol viejo, con raíces profundas y con muchos lazos que toman los brazos de los árboles, del árbol, los brazos, y los atan a la tierra, como si lo intentaran contener para que los brazos no se muevan y las ramas no sigan creciendo hacia arriba y los lados. Cuando tú preguntas eso, automáticamente veo como los lazos, que son programaciones y creencias, se cortan. Entonces los brazos del árbol empiezan a extenderse más lejos o largos de lo que uno pensaba que estaban y comienza a crecer también hacia arriba y las ramas comienzan a verse más frondosas y las raíces comienzan a hundirse más profundos. Pero son esos lazos, millones de creencias, creencias impuestas por las rémoras que están ahí anidando o pegadas a los humanos, en este caso, para someter como ese árbol para que no se mueva ni para allá, ni para allá, ni tampoco siga echando raíces hacia abajo. Son lazos, son contenedores de energía limitantes. Y tú, Mauricio. Gracias, Diego. Ahora sí, voy a contar de 1 a 3, Angie, y abres tus ojos. Uno, desconectas totalmente de todo y de todos. Dos, utilizas tu cuerpo y lo equilibras al punto que tú consideres adecuado. Y cuando te sientas lista, abres tus ojos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, Excelente. ¿Cómo te pareció, Diego? Pues también muy bien, no, mucha información al principio, como que eh, me llegaban todas las imágenes, ¿no? Bueno, toda la información, lo que iba escuchando. Bien. Ah, bien. Muy buena Ya, susceptibilidad. ibas preguntando, iba respondiendo allí muy rápido y yo me iba preguntando, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a decir? Iba pensando en mis preguntas.
Sí, claro, pero mira que a veces Lo bueno es esas... que fluyó. Dime, dime. Lo bueno es que fluyó. Sí, 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 exactamente. Porque a sí, veces como tuve que lo... Eso, ideas, ¿no? Sobre el tema. sí. Es que a veces es mejor dejárselo a la espontaneidad, más que tenerlo como predeterminado. A mí me gusta más así, ¿entiendes? O sea, como Ujú. que escuchas y como que ya entrelazas todo, lo conectas, ¿no? Es eso. ¿Te gustó la investigación, Diego? Bien, Angie, ¿cómo te sientes? Bien, muy ligera porque no, pues no hay que hacer intrusión en ningún campo, en ninguna energía, entonces es mucho más ligera el viaje, por decirlo así. Perfecto. ¿Te gustó la investigación, Diego, ya que volvió a tu internet? Sí, sí, sí. Se me va, no sé por qué. Ya veo, mi amigo. Debe ser porque estoy con Wi-Fi y Inalámbrico megas. wireless. Sí, Punto. exactamente. Pero bueno, ahí salió. Entonces, les agradecemos a todos ustedes su presencia aquí. No olviden compartir sus comentarios, sus impresiones al respecto de lo que acaban de escuchar acá. No lo asuman como una certeza absoluta, ¿no? Es importante cuestionar e intuir la información. Este es un ejercicio que es irrefutable, hay que hacerlo. Y nos vemos hasta dentro de una nueva investigación. Gracias, Angie. Gracias a nuestro sponsor Diego por habernos acompañado y haber patrocinado la investigación del día de hoy, mi amigo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la Gracias próxima. a todos. Aquí termino con la grabación. Que estén muy bien. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią.
Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque
el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.